Gracias, muy buenos días, tengan todos. En nombre de la Universidad Fermín Toro y del Instituto de Música y Tecnologías Emergentes, en su campo virtual en Aurora, le damos la bienvenida a este evento académico número 114, en donde tenemos una nueva oportunidad de construir país a través de una serie de videoconferencias grandes debates de derecho. El día de hoy nos complace darle la bienvenida al profesor Marcos Carrillo Perena, quien conversará con nosotros acerca de la simbiosis jurídica, cuando el acuerdo ciudadano oxigena a la ley. En este sentido, el coordinador del Instituto de Música y Tecnología Emergente, el doctor Jairo García, hará la presentación de nuestro invitado especial. Muchas gracias. Bueno, hablar de Marco para mí realmente es una nota, pues. Una nota porque somos amigos y además Marco no solamente es abogado y profesor universitario y experto en distintos temas, sobre todo en temas de negociación, sino que también es músico y es director de orquesta. Así que hay que tener en cuenta eso en la medida que lo vayamos escuchando. Marco es abogado egresado de la Universidad Católica Bremen, tiene una maestría en Derecho en London School of Economics en Londres, tiene más de 30 años dando clases, que por cierto es muy valorado, apreciado por sus alumnos, ha sido padrino de varias promociones, y se ha convertido en el jefe de la Cátedra de Teoría y de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica Tremello, y también jefe de la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflicto, que nació con él, fue el fundador de esa cátedra. Es profesor de distintas universidades, de IESA y de universidades norteamericanas, y nos acompaña hoy para hablar de un tema que nos interesa muchísimo, que es dentro de la reconstrucción del derecho que nosotros estamos promoviendo, que estamos sobre todo para estudiarlo, para profundizar desde distintas perspectivas. Ya nos acompañó Antonio Canova con el tema del derecho como ciencia, el derecho como voluntad. Nos hizo una disertación súper interesante de cuál es la mirada científica sobre el derecho y al revés, si el derecho puede convertirse en una ciencia, si le podemos aplicar el pensamiento y el método científico. Luego tuvo una gran amiga de Marco, que fue Paola Romero, desde España en ese momento, hablando del imaginario o del ideario de la justicia en Venezuela. ¿Qué esperaba el venezolano? Que fue una conferencia muy inspirada de la doctora Paola, que como sabemos es profesora en Londres, de distintas instituciones altas. Marco, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, me siento muy honrado con tu presencia a distancia, pero estás con nosotros, porque además tú estás vinculado desde el punto de vista sanguíneo, desde el punto de vista emocional, afectivo, así que bienvenido, te escuchamos. Caramba, lo primero que tengo que decir es que estoy muy feliz de estar acá porque, bueno, es estar en mi tierra, realmente. Como saben, pues yo soy de origen caroreño y me alegra enormemente, pues, este tipo de invitaciones. Primero por una institución tan importante como esta fabulosa universidad. Caramba, que estoy viendo que tienen unas instalaciones maravillosas también. Y bueno, y viniendo la invitación de un queridísimo amigo y un promotor, no solamente de la cultura, sino del pensamiento filosófico más profundo que se pueda tener en Venezuela, como es mi querido amigo Jairo, que realmente su pensamiento ha tenido muchísima trascendencia. De hecho, lo invito sistemáticamente a nuestra cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica, porque realmente pues, su labor es extraordinaria. De modo que hay muchos vínculos intelectuales, regionales y afectivos que me unen a esta conferencia, así que lo agradezco muy particularmente y además, luego de ser el siguiente, luego de dos queridísimos amigos como Antonio Canova y Paola Romero, pues también pues me llena de alegría, pues, ¿no? Y sobre todo, pues creo que podemos también tocar un tema que es una perspectiva tal vez un poco distinta de lo que venían tratando a Antonio y Paola, pero que no deja de ser importante y que tiene que ver con cómo tratamos los conflictos en la sociedad, que es parte de lo que le he dedicado mi vida pues académica y también en la práctica del derecho, ¿no? Y básicamente lo que yo he venido haciendo en mi trabajo académico
es reflexionar sobre lo que se denominan los métodos alternativos de resolución de conflictos. Pero la verdad que aprovechando que estaba en este espacio de reflexión tan importante que nos ofrece esta universidad y que nos ofrece Jairo, la primera pregunta que me quería hacer es: ¿alternativas a qué? Porque nosotros realmente cuando pensamos en métodos alternativos de resolución de conflictos lo hacemos prácticamente como una marca, como una cuestión, pero realmente la primera pregunta que nos tenemos que hacernos es: ¿alternativa a qué? Y aquí es donde tenemos que hacer la primera reflexión que nos va a llevar a un pensamiento sobre el rol que juega esto en nuestra sociedad. Y pensemos en el ámbito de los conflictos en la sociedad. Imaginémonos la sociedad completa. ¿Qué pasa en una sociedad antes de que aparezca un conflicto? Para que aparezca un conflicto hay algo fundamental que tiene que aparecer antes, que es un perjuicio, es decir, la sensación de que algo malo nos ha ocurrido. No necesariamente llegamos a tener un conflicto cuando tenemos un perjuicio. ¿Por qué? Porque puede haber, entonces, tenemos el ámbito completo de la sociedad y dentro del ámbito completo de la sociedad, imaginémonos un enorme círculo. Ese círculo se hace un poco más pequeño en el ámbito de la gente que ha sufrido un perjuicio. Pero esos perjuicios, es decir, la sensación de que algo malo ha ocurrido, nunca, no todos llegan a ser conflictos. Y no todos llegan a ser conflictos porque no identificamos el perjuicio. Es decir, algo malo nos puede haber ocurrido y no sabemos que nos está ocurriendo algo malo. Por ejemplo, hay gente que no identifica, por ejemplo, una enfermedad o que está haciendo algo malo para su salud y que se está perjudicando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una manera de no identificar un perjuicio, ¿no? O hemos identificado un perjuicio, pero no hemos identificado a quién tiene al culpable de ese perjuicio, la persona que nos ha causado ese perjuicio. No sabemos quién lo hizo, o no sabemos, en el ámbito de la sociedad, no determinamos quién fue el que nos causó ese perjuicio. Entonces, en ese enorme círculo que podríamos decir que es la sociedad, hay un ámbito más pequeño que es el de los perjuicios, pero el de los perjuicios que no llegan a ser conflictos. De luego tenemos un ámbito más pequeño, que es el de los conflictos que nunca llegan a ser reclamados, que nunca llegan a ser reclamados porque no interesa reclamarlos, porque no se pueden reclamar, porque de repente la cuantía no lo amerita o no tenemos los mecanismos para reclamarlos, o esto realmente lo que significa es que hay barreras para reclamar ese conflicto que nos ha causado ese perjuicio. Entonces, tenemos unos problemas de acceso a la justicia, de acceso a mecanismos de resolución de conflictos que no nos permiten reclamar lo que nos ha pasado cuando cuando algo malo nos ha ocurrido. Entonces ya el círculo se empieza a cerrar. Ahora bien, tenemos conflictos que se reclaman y simplemente no se resuelven y se dejan así, otro círculo más pequeño. O conflictos que se reclaman y se resuelven directamente por arreglo entre las partes. Ese es otro círculo más pequeño. O conflictos que se reclaman y se resuelven por intervención de un tercero, de un amigo, de una persona que creemos que tiene legitimidad para ayudarnos en el conflicto, de un vecino, de una persona que creemos que es experimentada o de una persona que tiene las herramientas para ayudar a que se resuelva ese conflicto. Ahí tenemos otro ámbito más pequeño. Ahora bien, de todo ese ámbito de conflictividad que hay en la sociedad, solo un pequeñísimo número de conflictos terminan yendo a juicio, terminan yendo a justicia ordinaria. O sea, imaginemos la masa enorme de conflictividad que hay en la sociedad, en un vecindario,
entre las empresas, dentro de una empresa, en las familias, en diferentes contrataciones, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de la sociedad. Imaginémonos la masa enorme de conflictos que hay. Y de esa masa enorme de conflictos que hay, solo una pequeña porción llega a juicio. Pero de esa porción pequeñísima que llega a juicio, solo una porción más pequeña llega a pasar la segunda instancia y una porción ínfima llega a el Tribunal Supremo de Justicia y una porción aún más ínfima llega a sentar jurisprudencia. Entonces, realmente, cuando nosotros estamos hablando de cómo se resuelven los conflictos, desde el punto de vista del derecho, nosotros lo que tomamos en cuenta es la jurisprudencia. Es decir, lo que ha dicho nuestro, usualmente, pues hay matices por supuesto, pero lo que ha dicho nuestro más alto tribunal sobre un tema determinado, sobre, digamos, algún concepto jurídico, cómo se debe resolver. Eso obedece a una, un número de causas microscópicas en el ámbito de la sociedad. Lo que quiere decir esto es que dentro del ámbito del derecho, lo que nosotros vemos como lo que orienta la fórmula de resolución de conflictos en la sociedad, resulta que es, como decíamos, una porción microscópica de lo que realmente se resuelve en la sociedad. Y en el derecho, lo que sucede entonces es que la gran mayoría del fenómeno social de la conflictividad queda totalmente excluida del estudio de lo que los abogados normalmente estudiamos y queda completamente desatendido cómo se resuelven la gran mayoría de los conflictos o cómo se superan las barreras que existen en la sociedad para acceder a la justicia. De modo que ese concepto de que los métodos alternativos de resolución de conflictos son alternativos realmente digamos, es un concepto errado. Lo que en la sociedad realmente es alternativo es la solución de conflictos por vía judicial. Lo que realmente es alternativo es los principios que se establecen jurisprudencialmente. Ojo, no quiero decir que sean malos, no quiero decir que eso esté errado, no quiero decir que las decisiones por vía de jurisprudencia, la jurisprudencia tiene un enorme valor dentro del ámbito legal y podremos eventualmente algún día hablar de eso. Pero pensemos en el ámbito de la sociedad, pues realmente la enorme mayoría de la conflictividad queda fuera del ámbito de estudio generalmente de lo que es de lo que es el derecho. Entonces, y sobre todo queda fuera del estudio de lo que es el derecho, cómo se superan las barreras de acceso a la justicia. Porque en la sociedad hay grandes barreras de acceso a la justicia. No solamente las barreras económicas para acceder a la justicia, es decir, hay casos que no se llevan a juicio porque no vale la pena económicamente, pero hay barreras geográficas, por ejemplo, hay casos que no se llevan a la justicia porque la gente piensa en las personas normales que no son abogados. La gente ni siquiera sabe dónde queda un tribunal. La gente ni siquiera se atreve a llegar a los edificios donde quedan los tribunales. Pero hay barreras inclusive lingüísticas. La gente no entiende el lenguaje que utilizamos los abogados. Nosotros damos por sentado que todo el mundo entiende lo que es una hipoteca, que todo el mundo entiende lo que es una persona desde el punto de vista
jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, nosotros nos dicen persona e inmediatamente pensamos en una empresa, por ejemplo. O sea, no, eso no, o una persona jurídica, pues, eso no existe para el resto de las personas. Así que vayamos, entendamos, por ejemplo, qué sé yo, el concepto de enfiteusis, por ejemplo, el concepto de tantos conceptos que nosotros tenemos y que damos por sentado y que la gente no realmente no entiende. Entonces, hay una cantidad de barreras que no son solamente las económicas, que hacen que la gente no pueda acceder a la justicia, ¿no? Entonces, realmente, estos denominados métodos alternativos de resolución de conflictos, que son básicamente la negociación, la mediación, el arbitraje, vemos que realmente no son alternativos, sino que son los más frecuentemente utilizados en la sociedad. Ahora bien, ¿qué relevancia tiene esto? Esto tiene muchísima relevancia porque si la mayoría de los conflictos se resuelven antes de llegar a tribunales, esto lo que implica es dos cosas que tienen un enorme impacto un enorme impacto pues, en la sociedad. Esto lo que significa es que la mayoría de los conflictos en la sociedad se resuelven por la vía del consenso, no por la vía de la adjudicación, como sucede en tribunales. Es decir, un tercero que decide sobre quién tiene la razón o quién no en una controversia. Y si la mayoría de los conflictos son resueltos por consenso en la sociedad, este es un fenómeno que tiene que ser estudiado. Este es un fenómeno al que hay que dedicarle tiempo, al que hay que dedicarle estudio para entender qué es lo que realmente pasa en la sociedad para resolver conflictos. Entonces, aquí lo que podríamos pensar es que en la sociedad hay varias maneras de abordar los conflictos por consenso. Y por la vía del consenso o por la vía de cómo la sociedad más bien genera anticuerpos para resolver controversias, podemos tener al menos tres alternativas. Podemos tener la alternativa de prevenir conflictos, la alternativa ciertamente de resolver conflictos o la alternativa de contener la conflictividad, ¿no? Desde el punto de vista de prevenir conflictos, podemos jugar varios roles. Por ejemplo, podemos ser proveedores, ser proveedores, podemos ayudar a que la gente satisfaga sus necesidades de manera de que no tenga que llegarse a una conflictividad. Sobre todo, ayudar a que la gente sea libre, a que la gente se pueda realizar. Y eso es muy importante porque se necesita ayudar a que la gente tenga seguridad, seguridad no solamente desde el punto de vista de lo que significa pues seguridad en cuanto a la vida, pues, sino también seguridades económicas, por ejemplo, ¿no? Pero también ayudarlos a proveer recursos, conocimientos, ese tipo de cosas son muy importantes. Por supuesto, podemos enseñar a resolver conflictos, a deslegitimar la violencia, a promover la tolerancia, ¿no? O, por ejemplo, podemos enseñar a construir puentes, a forjar relaciones entre las personas, a crear lazos, a promover el diálogo en la comunidad. Podemos ayudar también a resolver conflictos, ¿cómo no? Y tenemos pues los tres métodos que ya hemos nombrado para resolver controversias, que son la negociación, es decir, la comunicación directa entre las personas que tienen una controversia, la mediación, también un método de resolución de controversias a través de la comunicación, pero con un tercero ajeno a la controversia que facilita esa comunicación y ayuda a que la comunicación fluya para construir una solución consensual, o el arbitraje,
que el arbitraje es un poco una mezcla de consenso y de adjudicación, porque el arbitraje nace consensualmente y el arbitraje solo se puede dar si hay acuerdo entre las partes. En el caso de Venezuela, un acuerdo que necesariamente tiene que ser por escrito. Y luego, pues, luego esos árbitros sí toman una decisión adjudicativa sobre quién tiene la razón o no, pero el arbitraje nace por vía de consenso. Y finalmente podemos pensar en cómo se contienen, o sea, cómo contener la conflictividad. Y para contener la conflictividad podemos, por ejemplo, jugar un rol de advertir cuando vemos que puede estallar un conflicto y decir, hey, cuidado, aquí puede haber algo. O interponerse cuando vemos que puede estallar un conflicto. O ayudar en la prevención antes de que veamos que se dan las condiciones para un conflicto, o ayudar a imponer el orden estableciendo reglas en las diferentes organizaciones en donde estamos, en una escuela, en una comunidad, en un ambiente laboral, en una universidad, etcétera. De modo que entonces tenemos estas tres visiones de prevenir, de resolver y de contener. Ahora bien, esto nos da herramientas para poder abordar pues, la conflictividad en todo ese ámbito extrajudicial, en todo el ámbito de la sociedad en donde aparecen conflictos que no son normalmente estudiados por el derecho y que son importantes para el derecho y que son importantes para la sociedad también. Entonces, ahí tenemos una cantidad de herramientas y un ámbito también de estudio y de trabajo que tiene que seguirse promoviendo. ¿Qué ha hecho el derecho frente a esto? El derecho modernamente, por supuesto, ha tratado, se ha preocupado de este hecho, sin lugar a dudas. Y vemos que modernamente en las facultades de Derecho, bueno, ni siquiera tan modernamente, ya desde hace muchos años, por ejemplo, en la Universidad Católica, pues yo entré, dando esta materia y ya tengo más de 30 años dando clases. Entonces, pero digamos, desde finales del siglo pasado, que ya suena mucho ya, se ha empezado a hacer una reflexión sobre este problema y un estudio sobre este problema y a estudiar cómo se debe negociar, cómo se debe mediar, cómo se deben resolver los conflictos a través del arbitraje. Pero además, en la legislación a nivel mundial se ha empezado también a trabajar cómo debe ser la relación entre estos mecanismos de resolución llamados de resolución alternativa de conflictos y la justicia ordinaria. Y hemos tenido como dos maneras de abordar digamos, esta relación. Hay gente que sobre todo al principio vio con recelo estos mecanismos, al principio vieron como una especie de competencia de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos contra el Poder Judicial y eso generó tensiones. En Venezuela se notaron esas tensiones, sobre todo a principios del siglo. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que la legislación ha ido entendiendo este fenómeno que veníamos explicando antes y ha entendido que necesariamente tenemos que tener más bien una relación de cooperación entre los métodos de resolución alternativa de conflictos y la justicia ordinaria. Y hay una relación de cooperación y de complementariedad. ¿Cómo se ha manifestado esto en la legislación venezolana? Se ha manifestado en que en algunos ámbitos de la jurisdicción se ha empezado a utilizar la mediación e inclusive se ha estimulado la negociación como mecanismo primario de resolución de conflictos. Y eso lo hemos visto fundamentalmente en dos jurisdicciones,
en la jurisdicción laboral y la jurisdicción de niños y adolescentes, que han dado preeminencia a la resolución de conflictos por vía de mediación en ambos casos. Y en el caso de la jurisdicción de niños y adolescentes ha sido muy importante el cambio que ha habido, porque antes de la LOBNA, cuando estaba en vigencia la ley tutelar del menor, había una aproximación a la relación familiar y la relación con el denominado menor en aquella época de tutelaje del Estado sobre la familia, digamos que creo que era una relación perversa, ciertamente, ¿no? A partir de la LOMNA del 98 y sus subsiguientes reformas, la relación ha sido más bien de entender la familia como una entidad adulta, como una entidad en donde los miembros de la familia tienen herramientas para resolver los conflictos internamente a través de la negociación, y si no pueden a través de la negociación, a través de diferentes mecanismos de mediación, no solamente judiciales, sino extrajudiciales, por ejemplo, a través de los consejos de protección o a través de las defensorías de niños y adolescentes, por ejemplo, que son mecanismos extrajudiciales, o también, pues, judicialmente lo pueden hacer también a través de los jueces de mediación de la jurisdicción. Entonces, estos dos ámbitos han promovido ciertamente la mediación y la negociación dentro de sus respectivos, pues, de beneficiarios. Ahora bien, yo quisiera más bien, y ya para terminar, porque creo que me queda poco tiempo, hacernos realmente la pregunta. La pregunta es si estos mecanismos de negociación y de mediación deben darse dentro del ámbito de la justicia ordinaria o fuera de ellos. Y yo creo que si la raíz de la negociación y de la mediación está en un fundamento que al final tiene raíces kantianas de la responsabilidad individual, y de la libertad individual y de la posibilidad de lograr consensos sobre hasta dónde llegan nuestras libertades. Yo creo que lo natural y lo positivo sería generar espacios de consenso fuera del ámbito judicial, y que el propio ámbito judicial promueva esos ámbitos de consenso. Es decir, por ejemplo, el ámbito, la propia judicatura debería promover, además, para quitarse pesos de encima desde el punto de vista práctico. Eso lo podemos seguir hablando más adelante. Desde el punto de vista práctico, le quedaría muy bien quitarse peso de encima y, por ejemplo, enviar casos del ámbito civil y mercantil a centros de arbitraje y mediación, por ejemplo, donde haya mediadores y árbitros especializados que puedan atender ciertas causas. Igual en el ámbito de niños y adolescentes o laborales, enviarlos, pues, en el caso de niños y adolescentes, a defensorías o a otros entes que también cooperen con la justicia ordinaria, de modo de descentralizar la justicia y generar muchísima más capacidad que potencie la capacidad, disculpen la redundancia, de los individuos, de los ciudadanos, de resolver los conflictos por sus propios medios, de resolver los conflictos por su propia, digamos, por sus propias capacidades. Y eso potenciaría, como dicen ahora, ahora tienen más allá que potenciar ahorita, dicen, tienen otra palabra que ahorita se me escapa, potenciaría las capacidades de los ciudadanos, no solamente para resolver conflictos, sino para prevenir conflictos, para dialogar, para ser mejores ciudadanos. Inclusive eso es un fenómeno que ha estado estudiado y que ha generado muy buenos resultados en ciertos ámbitos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo invitaría, no solamente por razones prácticas que, como les digo, podemos ver más adelante, sino también por razones filosóficas, a que haya una mejor simbiosis entre el Poder Judicial
y otros ámbitos de resolución de conflictos extrajudiciales que cooperen y que complementen la labor tan importante que lleva el Poder Judicial y que el Poder Judicial realmente se pueda focalizar en ciertas cuestiones muy puntuales que generen esa jurisprudencia ciertamente necesaria y que haga que el resto de la sociedad se le vayan dando herramientas para que puedan ir resolviendo sus conflictos adecuadamente. De modo que a donde quiero llegar es a donde empezamos. En la sociedad, las maneras de resolver los conflictos normalmente es no por la vía judicial, sino por la vía del diálogo y del consenso. Y eso potencia las capacidades ciudadanas y si tenemos una manera de hacer una simbiosis entre esos dos elementos, vamos a hacer una mejor sociedad y vamos a hacer una sociedad con individuos cuya libertad se potencia y con individuos cuyas capacidades ciudadanas van a ser aún mayores y vamos a tener sociedades muchísimo más pacíficas, vivibles y sobre todo democráticas. Muchas gracias. Algo más importante. Marco, muchas gracias por esas reflexiones. Ahora, Marco, cuál es la crítica, cuál es la visión que tú tienes de esa relación del legislador venezolano con esos mecanismos de solución de conflictos que ya dejaron, por lo que escuché, de ser alternativos y se comenzaron, ya son los principales mecanismos de solución de conflictos? No son tan alternativos como tradicionalmente se han llamado. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo ha sido ese diálogo entre la ley, la Parlamento, en este caso de la Asamblea Nacional, y esos mecanismos que son más culturales que otra cosa, o que toman más de la cultura, que toman más de otras fuentes que del propio derecho legislado? En Venezuela, cómo ha evolucionado ese diálogo y qué recomendaciones harías tú para mejorar ese diálogo entre la legislación positiva y esas soluciones de conflictos que ya dejaron, como tú bien lo ocultaste, de ser alternativos y son las principales maneras de solucionar conflictos cuando se solucionan? Entonces, eso, Marco, una reflexión sobre eso, por favor. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Como veíamos, la legislación, sobre todo a principios de siglo, se abrió mucho, sobre todo a la mediación en estos ámbitos que les decía. Inclusive hay un proyecto de código, de código de CPC, de Código de Procedimiento Civil, que también introduce la mediación obligatoria. Yo con la mediación obligatoria judicial, tengo algunas dudas porque los resultados pueden ser interpretables al menos. Y me explico un poco más. Ciertamente, cuando empezó por ejemplo, cuando en las primeras de cambio de la ley del trabajo, los números fueron muy, muy buenos, ¿no? Los resultados cuantitativos fueron buenos en el sentido de que pues, o sea, para nadie fue un misterio. De hecho, yo escribí por ahí algún artículo donde comparaba los resultados previos a esa ley y posteriores a esa ley, y los resultados eran enormes, enormes, eran extraordinarios de cómo el número de casos no solamente de casos resueltos había mejorado, sino de casos que se llevaban ante la justicia había aumentado sustancialmente. Es decir, la gente no iba a tribunales porque pensaba que no valía la pena. Meterse a reclamar unas prestaciones 5 o 6 años no valía la pena. Entonces, teniendo un método un mecanismo de mediación, pues que efectivo, entonces la gente empezó a reclamar muchísimo más y el número de casos pasó, por decirte algo, si mal no recuerdo, de 400 casos al año o 500 casos al año a 5.000 casos al año. Fue absolutamente exponencial, como en cuestión de 3 4 años aumentó. De modo que eso en una primera instancia fue bastante positivo. Hubo en algunas entrevistas que tuvimos, había dudas sobre la calidad de los acuerdos. La calidad de los acuerdos nunca fue, que yo conozca. Había un estudio de una muchacha de Barquisimeto, por cierto,
que estudió algo de esto, ¿no? Y yo lo cito por ahí en un trabajo. Pero en todo caso, el tema de la calidad de los acuerdos nunca fue estudiado sistemáticamente, salvo en este estudio de esta muchacha de Barquisimeto, que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero era un gran trabajo realmente. Bueno, eso habría que verlo también, ¿no? En el caso de niños y adolescentes pasó más o menos lo mismo, ¿no? El problema es que yo estoy viendo, que estuve viendo luego de que aumentaron exponencialmente los casos, es que los jueces de mediación no se estaban dando abasto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que tenías mediaciones, una hora de mediación y te ibas, otra hora de mediación y te ibas, y así tenías unos jueces que le dedicaban una hora de mediación a cada caso, ¿no? Los que hemos sido mediadores, al menos en el área civil y mercantil, que es la que me ha tocado usualmente, aunque he estado en muchas otras también, pero en estas son las que más trabajo, este, sabemos que necesitamos muchas horas de trabajo con un mismo caso. O sea, necesitamos dedicarle una mañana completa o un día completo a un caso. Entonces, tal vez una de las recomendaciones que se pueden hacer, al menos en este ámbito, es que, por ejemplo, en una reforma eventual del CPC, en lugar de tener una mediación intrajudicial, más bien pensar en mediaciones extrajudiciales. Es decir, que la mediación fuera llevada a cabo en centros de mediación y arbitraje especializados con gente que pueda tener tiempo para eso, es decir, con mediadores no nombrados y que esos mediadores no le dediquen una hora, sino que puedan dedicarle mucho más tiempo. Entonces es un tema desde el punto de vista práctico, simplemente práctico, que sería importante tomar en cuenta y que lo vemos en la experiencia comparada. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos una experiencia interesantísima se llama CEDAR, que es un ente privado que resuelve casos literalmente por miles de millones de libras esterlinas al año en forma privada, en forma paralela a los tribunales. Entonces, y eso por supuesto descarga mucho a los tribunales de trabajo, ¿no? Pudiendo focalizarse en el trabajo realmente importante para los tribunales, que es que cuando ya no pudiste resolver un problema por la vía del acuerdo, poderte focalizar en lo que realmente te interesa, que es, mira, ya ustedes no se pusieron por de acuerdo, ahorita yo voy a decidir qué es lo que ustedes tienen que hacer. Que eso es fundamental en una sociedad, tener jueces rectos que te vayan a decir, mire señor, esto hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Eso, una sociedad no puede vivir sin un sistema de justicia también. Entonces, esa complementariedad es muy, muy, muy importante y esa cooperación es muy importante. De modo que yo, en general, yo sí estaría viendo en general, el ámbito de la mediación, viéndolo un poco fuera del sistema de justicia, y el ámbito de la adjudicación dentro del sistema de justicia. Y dentro del ámbito de la adjudicación también haría una división. Hay ciertos temas de adjudicativos que creo que se pueden ver de manera mejor por vía de arbitraje. ¿Por qué? Porque son casos extremadamente complejos que necesitas de muchísimo trabajo, que necesitas de muchísimo tiempo, que muchas veces los jueces no tienen y que los árbitros tienen, ¿no? Entonces, o sea, son casos donde estamos viendo literalmente cientos de miles de papeles, literalmente, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el caso de una gran construcción. Imaginemos casos de una enorme adquisición o una enorme fusión, por ejemplo. Son casos que tienen tantísimos aristas, tantísimos papeles, tantísimas complicaciones de orden jurídico que lo trabajan mejor tres árbitros, digamos, trabajando juntos, trabajando en equipo, teniendo mucho tiempo para audiencias, mucho tiempo para promoción de pruebas, mucho tiempo para promoción de escritos que digamos que en un tribunal que está sobrecargado de casos también y que tiene que ver muchos otros casos, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay otro ámbito que también puede favorecer esa complementariedad entre justicia ordinaria
y métodos de resolución alternativa de conflictos, ¿no? En definitiva, creo que viéndolo de esa manera, pues hay muchas alternativas pues, que explorar para beneficio de la sociedad, en definitiva. Profesor, muchísimas gracias por su disertación. Y me permito comentarle y preguntarle, ¿no? Porque en una Venezuela que se volvió un gran terrorismo judicial para las personas que tienen alguna controversia que resolver y tienen temor de acceder a los órganos de justicia por aquello del amiguismo, la corrupción y todo esto, esta crisis genera oportunidad para muchos abogados. Y en este sentido, la mediación como mecanismo constitucional de autocomposición procesal ha significado para muchos la adquisición de nuevos clientes, la forma de demostrar que sí podemos resolverlos. Y desde el Centro de Estudios Jurídicos y Políticos de acá de la universidad, estamos diseñando una clínica jurídica para nuestros estudiantes que cuando ya llegan al nivel de quinto año y ya hayan adquirido los conocimientos básicos, puedan llevar a cabo mediaciones efectivas desde sus despachos en el marco de la ley. Mi pregunta específica va hacia lo siguiente. La praxis nos demuestra que la mediación es más común en estos ámbitos en los que usted refirió. El ámbito, si se quiere, civil, el ámbito de protección. Pero la experiencia nos ha demostrado que, por ejemplo, situaciones de carácter mercantil entre socios que tienen esa línea visible que puede pasar incluso al ámbito penal, fraude corporativo, alguna cuestión de abuso societario, también pueden ser resueltos por la vía de mediación, siempre y cuando impere la ley. ¿Qué opinión le merece desde lo que es la praxis formativa, ¿no? Para presentarle a nuestros muchachos cómo llevar a cabo estos procedimientos de mediación sin que rayen, evidentemente, en subrogación de funciones jurisdiccionales, pero que al mismo tiempo puedan ser efectivos? Sí, no olvidemos, me parece muy pertinente la pregunta, porque lo primero que no debemos olvidar es que el derecho común, el derecho civil, el derecho mercantil, parte del principio fundamental de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, la autonomía de la voluntad de las partes prevalece sobre cualquier otra cosa, salvo las normas de orden público, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las partes hacen con sus contratos y con sus controversias, y la sociedad es un contrato, con sus contratos y con sus controversias, lo que ellas decidan, de modo tal que el ámbito primario de resolución de conflictos en el derecho civil y en el derecho mercantil siempre es el acuerdo de partes, siempre. De ahí se parte siempre, ¿no? Entonces, y yo creo que, por ejemplo, en el contrato de sociedad es perfectamente factible. Eso tiene muchas particularidades, por cierto, pero bueno, no es tema actual de esta conferencia, pero en el contrato de sociedad se pueden introducir cláusulas de resolución de conflictos, de mediación y de arbitraje, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí creo que en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, la herramienta principal que hay que utilizar siempre es la herramienta de la mediación para, para seguir utilizando pues, el principio que utilizamos en el derecho civil y en el derecho mercantil, que es el consenso. El consenso es el gran principio de todo el derecho civil, todo el derecho mercantil. Y la gran excepción es la adjudicación y particularmente la adjudicación pública. Porque la adjudicación privada, que sería el arbitraje, también tiene un origen consensual. Como decíamos, la adjudicación privada sería, vamos a ponernos de acuerdo primero para que un tercero nos resuelva esta controversia que nosotros no pudimos resolver. Pero si llegamos a un acuerdo de que fuera ese tercero quien nos resuelva esa controversia. Entonces, yo sí creo que es el mecanismo primario de resolución de controversias en el ámbito privado. Siempre va a ser, como ustedes bien lo plantean y como ustedes bien lo están promoviendo entre sus alumnos, las soluciones consensuales a través de la negociación y a través de la mediación, sin lugar a dudas. Marco, quiero que hagamos una reflexión sobre el siguiente tema. Últimamente, en los últimos años, ha habido un quiebre en la confianza, digamos, interpersonal de los venezolanos, un quiebre que ha ocurrido en la familia,
en las empresas, en la sociedad, en las comunidades, en todos lados. Creo que ningún sector se ha salvado de ese quiebre de la confianza que es fundamental no solamente para que exista Estado de Derecho, sino para que exista sociedad básica, ¿no? Y lo otro, ¿qué tal, cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo has visto tú, que has tenido tanta experiencia? Quiero decir que Marco estuvo presente prácticamente en todos los intentos de negociación política que hubo en Venezuela. De una u otra manera estuvo vinculado a los negociadores, sobre todo de parte de la oposición, y en este libro recoge esa experiencia, una experiencia que él la cuenta aquí de manera minuciosa, atendiendo todos los principios de negociación, indicando cuáles fueron las fortalezas de ambas partes y sobre todo los errores también que cometieron las partes para no llegar a esos acuerdos oportunos que habrían evitado gran parte de la tragedia que hemos vivido. Es un libro muy recomendable para saber cómo fue esa negociación política en Venezuela, donde Marco hace ese análisis desde su especialidad, desde su conocimiento, pero también desde la práctica, de lo que obtuvo personalmente en esa negociación. Ahora, quiero que te refieras, Marco, a una pregunta básica. ¿El venezolano considera, de acuerdo con tu experiencia, yo sé que hay pocos estudios sobre eso, y si los hay, no los conozco, no sé si tú los conoces, sobre si el venezolano es negociador o el venezolano es conflictivo? ¿Al venezolano le gusta o le gustaría llevar el conflicto a las instancias públicas, adjudicarlo públicamente, o el venezolano sí tiene un espíritu negociador? ¿Cuál es tu percepción de este tema, Marco, por favor? Muy interesante. Yo creo que hay unos estudios de esta gran profesora, si mal no recuerdo, Carmen Luisa Roche, ya fallecida lamentablemente, pero que fue una extraordinaria socióloga del derecho, donde junto con otra gran profesora, que es la profesora Norma Pérez, ambas sociólogas del derecho, que hicieron unos estudios sobre el conflicto y el venezolano, que son muy interesantes. Y la verdad que más allá de los problemas de acceso a la justicia, yo creo que el venezolano al final tiene muchas cualidades negociadoras, ¿no? Y un espíritu también de tolerancia que facilita pues la solución de conflictos, y además y la generación de consensos y de convivencia sana, que yo creo que es un buen elemento para construir una mejor sociedad del cual podemos partir y ya tenemos un camino muy avanzado. Yo de eso no tengo duda. Además, tengo también una experiencia muy interesante, muy bonita, que nosotros hace muchos años, en la época de la democracia, estuvimos en los años 90 trabajando en la justicia de paz y trabajamos en muchos sitios. Por ejemplo, estuvimos cerca de Barquisimeto, en Urachiche, en Sabarra de Parra, estuvimos en varios, en todos los sectores. El sector, yo trabajé particularmente en el sector de Maca, en Petare, con la implantación de la justicia de paz, que era básicamente pues, dar herramientas de negociación y sobre todo de mediación a estos jueces de paz que hubo en esa época. Miren, la capacidad que tenían para generar consensos, para generar paz social, era algo realmente extraordinario. Lástima que la verdad no se hicieron estudios empíricos sobre eso, pero eso hubiera sido realmente algo sensacional haberlo hecho. Pero la experiencia que tuve me dejó impresionadísimo, ¿no? Eso desde ese punto de vista, ¿no? Luego, la primera pregunta que me hacías tenía que ver, perdón, con... eh, Que ver la confianza que ha habido en la historia reciente de Venezuela, ¿no? Y cómo eso ha incidido en la disminución la de la... pérdida de confianza, ciertamente. Ciertamente, en los últimos años se ha polarizado muchísimo la sociedad, y eso ha sido una cosa tremendamente perversa, sin lugar a dudas, ¿no? Y esa polarización pues ha generado muchísimas tensiones sociales, ¿no? Yo creo que una manera de ver, o de volver a ese espíritu, por ejemplo, de generar una visión de convivencia pacífica,
focalizarnos en todos esos elementos comunes que nosotros tenemos, ¿no? Y sobre todo hay reglas a veces muy básicas, ¿no? Que es no sacar conclusiones de las demás personas a partir de nuestros temores. Nosotros en Venezuela, bueno, por todas estas tensiones sociales impuestas realmente de alguna manera bastante artificial, si se quiere, nosotros estamos juzgando a las personas antes que a los hechos. Entonces yo lo que creo es que, y es un principio básico de negociación, es que hay que juzgar más bien y focalizarse en los hechos antes que en las personas. Y no juzgar a las personas por nuestros temores o por nuestros prejuicios o por lo que nosotros, por nuestras elucubraciones. Yo creo que hay hechos y nosotros nos planteamos cuando nosotros planteamos los problemas sobre hechos concretos que queremos solucionar, por ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, en el ámbito, qué sé yo, universitario, en una escuela o en el ámbito laboral, vemos que al final tenemos intereses comunes a los que todos queremos llegar, por ejemplo, ¿no? En una negociación laboral, por ejemplo, es muy fácil ver que cuando tú preguntas, por ejemplo, qué quieres, entonces, claro, el trabajador siempre te va a decir, yo lo que quiero es más beneficios, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú preguntas para qué lo quieres, entonces podemos conseguir espacios de consenso donde tanto el patrono como el trabajador pueden estar buscando los mismos intereses, que es que todos estemos mejor, porque en la medida que la empresa esté mejor, el trabajador está mejor, y en la medida que el trabajador esté mejor, la empresa también está mejor. Entonces, cuando logramos conseguir los intereses comunes, podemos hacer que la sociedad florezca muchísimo más. Entonces, más que buscar como nos han inculcado muy artificialmente, por cierto, y muy interesadamente, por cierto, focalizarnos en posiciones adversas, más bien buscar focalizarnos en intereses que puedan terminar siendo comunes. En lugar de focalizarnos en las diferencias personales que podamos tener, focalizarnos en los hechos que nos interesan resolver comúnmente en lugar de focalizarnos en culparnos unos a los otros, focalizarnos en ser creativos en la búsqueda de opciones que puedan solucionar los problemas que podemos tener en los diferentes ámbitos en que desarrollamos nuestras vidas, bien sea desde la comunidad hasta la empresa, desde el trabajo hasta la familia. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos empezar a construir digamos, una sociedad distinta, una sociedad muchísimo más proactiva. Es decir, cambiando el eje y en cambiando la perspectiva de donde estamos viendo la conflictividad. Entonces, sí, pues, sí, adelante. Como estudiante que nos ha tocado muy a fondo los medios de la resolución, ¿considera usted que la implementación de estos medios externos de resolución de conflictos en Venezuela han descongestionado el sistema judicial o simplemente se ha vuelto un formalismo burocrático previo al juicio? Eso es muy interesante. La verdad es que una de las, digamos, de lo que se había, de las razones por las que se promovían estos mecanismos era decir que esto iba a descongestionar la justicia ordinaria. Los datos que se han mostrado no corroboran esa afirmación. De hecho, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, del derecho civil y mercantil, los datos es que en los centros de arbitraje que funcionan en Venezuela y de mediación que funcionan en Venezuela, son muy pocos los casos que se manejan. Son absolutamente marginales los casos que se manejan. Si vemos otros países, la cuestión puede ser un poco distinta. Por ejemplo, Colombia maneja al menos en los últimos datos que veía 1.600 casi 2.000 casos
al año de arbitraje, excluyendo la mediación, que son otros, que pueden ser muchos más. En Perú son literalmente miles, pueden llegar a ser decenas de miles de casos de arbitraje porque la legislación ha favorecido muchísimo. Entonces, la legislación puede tener un enorme impacto en la promoción de estos mecanismos y en la descongestión de la justicia ordinaria, ciertamente. En el caso venezolano, este no ha sido el impacto, ¿no? Entonces, la verdad que para que eso suceda, tendría que haber, como lo ha habido específicamente en el caso de Perú, que ha puesto, digamos, en el ámbito de la obra pública, arbitraje que obligatorio, ¿no? Es decir, en el ámbito de las obras públicas en Perú, no se resuelve por vía judicial, sino que se resuelve por vía arbitraje. Entonces, bueno, eso ha generado pues enorme avalancha de arbitraje y una enorme promoción del arbitraje que ha generado otro tipo de problemas. Ojo, no, eso no ha sido panacea. Se han generado problemas muy, muy, muy serios en el ámbito del arbitraje en Perú. Pero eso, eso ya es harina de otro costal también, ¿no? Pero en todo caso, pues en ese caso se ha descongestionado. Yo creo que en el caso colombiano no he leído, no he leído que haya habido descongestión, pero sí alternativa. Alternativa plausible, alternativa viable, alternativa utilizada ampliamente, ¿no? En el caso venezolano, como les decíamos, tenemos un par de centros de arbitraje muy importantes en Caracas, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CETCA, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, también tenemos, por supuesto, el Centro de Resolución de Conflictos de allá de Barquisimeto, que lo lleva con muchísimo tino nuestra querida profesora, se me fue el nombre en este momento, si me recuerdan, por favor, este, Me cuenta de herramientas. ¿ah? Delincuente. Nelly Cuenca, por favor, discúlpenme el lapsus, es una persona a la que quiero y admiro muchísimo. Está Nelly Cuenca ya, hay otra experiencia que se está desarrollando en Maracaibo. Sin embargo, pues siguen siendo marginales. Yo creo que tendría que haber una decidida política legislativa para promover estos espacios, ¿no? Y que son espacios, digamos, de promoción de la ciudadanía, en definitiva, y de tratar a la ciudadanía como adultos libres. Eso yo creo que es lo que está detrás de todo esto. Yo creo que eso sería importantísimo. Gracias. ¿Por qué crees que nuestra sociedad está tan arraigada a la cultura del litigio en vez de buscar primero el diálogo? Perdón, no oí bien, perdón. De la, del, De los doctores para que nos mucho mejor. cultura nueva. Perfecto. Gracias. ¿Por qué creen que nuestra sociedad está tan, digamos que arraigada a la cultura del litigio en vez de buscar como primera vía el diálogo? Ajá, ajá, fíjate, yo tendría inclusive dudas de que nosotros estemos tan vinculados a la cultura del litigio. Por ejemplo, una sociedad que está más vinculada a la cultura del litigio es la sociedad norteamericana, donde prácticamente por cualquier cosa se litiga. Es decir, tú te resbalas en un centro comercial y se litiga. Tú tienes, qué sé yo, algún accidente menor y litigas. Tú tienes un problema en una clínica y litigas, ¿no? Y aún así, he leído estudios en Estados Unidos que también refutan el hecho de que la sociedad norteamericana sea una sociedad litigiosa, ¿no? En cuanto, bueno, a través de números y ese tipo de cosas. En todo caso, yo creo que en la sociedad venezolana en general no litiga tanto como podría litigar. Ni siquiera es tan conflictiva como podría ser. Es decir,
Yo creo que la sociedad venezolana, y esto igual, lamentablemente no hay estudios que respalden esto, pero la percepción que tengo es que en la sociedad venezolana la gente ni siquiera tiene mucha conciencia de cuándo ha sido perjudicada y cuándo esos perjuicios los puede convertir en conflictos, ¿no? Y de cómo y de qué herramientas tiene para resolver esos conflictos. Y más bien convive naturalmente con perjuicios, ¿no? Pensemos simplemente en cuántas veces al día se nos va la luz. Pensemos en los problemas que tenemos para echar gasolina. Pensemos en los problemas que tenemos con el agua. Y pensemos quién ha demandado por esas causas. ¿Me explico? Entonces, creo que la sociedad venezolana realmente es poco conflictiva. Y ojo, y con esto aquí tengo que hacer además una aclaratoria. El conflicto per se no es ni bueno ni malo. El conflicto per se, el conflicto no puede ser visto como una anomalía en la sociedad. No puede ser visto como algo malo para la sociedad. El conflicto es algo inherente a la sociedad. La sociedad no puede vivir sin conflicto. Y el conflicto, lo importante no es si hay conflicto o no hay conflicto. Lo importante es cómo abordamos el conflicto constructivamente. Eso es lo importante. No abordar el conflicto destructivamente y no pensar que el conflicto es algo que es malo para la sociedad. Probablemente pueda ser bueno, por ejemplo, que alguien, digamos que un grupo interesado pudiera establecer algún tipo de reclamo extrajudicial o judicial por el tema de la luz o por el tema de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Y poder llegar a algún tipo de decisión o al menos de consenso sobre esos temas, por ejemplo, ¿no? Y eso haría que la sociedad pudiera eventualmente funcionar muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, yo pienso que por el contrario, la sociedad venezolana ha aprendido, y no es un buen aprendizaje, creo yo, a convivir con los perjuicios y no transformar ese perjuicio en un conflicto que sea tratado constructivamente para beneficio de la sociedad. Y yo creo que esa es digamos, si hay una idea que tenemos que llevarnos en la cabeza, es esta. No podemos convivir con el perjuicio. Debemos confrontar el perjuicio. La manera de confrontar el perjuicio es identificar el perjuicio, identificar al culpable de ese perjuicio, reclamarle al culpable de ese perjuicio y que el culpable de ese perjuicio responda ante ese reclamo. Y si no responde ante ese reclamo, entonces entablar un conflicto para que eventualmente haya una respuesta que resuelva el conflicto y por lo tanto resuelva el perjuicio del que estamos siendo víctimas. Y yo creo que así es que puede, digamos, una sociedad en definitiva crece, una sociedad en definitiva evoluciona, pero una sociedad que es totalmente pasiva ante los perjuicios es una sociedad que se estanca realmente, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es lo que estábamos diciendo al principio y por eso agradezco tanto esta pregunta, porque nos hizo ver desde desde lo más pragmático que nos afecta a diario, unas ideas que al principio parecían ser muy abstractas, pero que las estamos viendo pues de manera muy, muy concreta, cómo nos impactan en el día a día en este momento. Gracias, gracias a ti por la pregunta también. No sé si hay alguien que quiera formular una pregunta. Mientras tanto, yo quiero decirle que Marco ha coordinado un libro sobre arbitraje de energías renovables en América Latina con la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, junto con Julio Olortegui, una publicación del Comité de Energías y Recursos Naturales y la Asociación Latinoamericana de Arbitraje.
es de este año, de junio. O sea, se está prácticamente, o sea, está nuevo todavía, está calientito este libro. Sí, Marco, háblame un poquito de ese libro, por favor, que tengo mucha curiosidad por leerlo, por supuesto. sí, hombre, el libro salió literalmente anteayer, fue publicado anteayer. Entonces, bueno, yo creo que esta es la primicia y más primicia que podemos dar. Es una iniciativa muy interesante del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Ese comité lo preside una ilustrísima venezolana que es Elizabeth Yuri. Y yo formo parte del comité y soy el director de la, de la parte de publicaciones del comité, ¿no? Entonces, hace aproximadamente un año, un poco más, pensábamos en una primera publicación y pensamos digamos un tema central que hay hoy en día en el ámbito del arbitraje es el tema de recursos naturales a nivel de Latinoamérica. Y yo creo que es muy importante. Solamente pensemos que Latinoamérica, por supuesto, Venezuela es una potencia en hidrocarburos, sin la más mínima duda. Pero pensemos en la potencia de recursos renovables que somos en Latinoamérica. Pensemos nada más en la cuenca del Amazonas. O sea, imagínense el recurso hidráulico, probablemente hídrico, perdón, el recurso hídrico más importante probablemente del mundo puede ser en la cuenca del Amazonas, que abarca prácticamente toda Sudamérica, ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes que se han planteado en disputas a nivel de Latinoamérica ha sido precisamente en temas de energías renovables y también en afectación del ambiente, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue invitar a a una serie de destacadísimos autores a lo largo de todo el continente y de España. O sea, tenemos autores españoles, norteamericanos, hasta argentinos, pasando prácticamente por todo el continente, donde hacemos análisis desde lo que está sucediendo ahora en materia de arbitraje de energías renovables hasta lo que va a suceder en el futuro, o lo que proyectamos que puede ser el futuro del arbitraje de energías renovables, donde analizamos casos importantísimos, por ejemplo, como los casos que hubo en Ecuador con las comunidades indígenas y alguna empresa petrolera que hubo afectaciones pues, importantes con el ambiente y una disputa sobre el ambiente y cómo afecta eso la comunidad indígena, cómo afecta el ambiente y los compradores de materias primas, etcétera. Pues entonces creo que hay creo que si algún mérito llegase a tener ese tomo, sería que hay poca bibliografía en español sobre estos temas. En inglés es muy abundante, pero en español no lo era tanto. Y entonces tenemos la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando en la actualidad en esa área. Y en segundo lugar, pues tenemos muchísima, digamos, jurisprudencia arbitral de arbitraje de inversión y arbitraje comercial citada a lo largo del libro, que está traducida también al español y entonces podemos tener contacto con qué es lo que está pasando en la actualidad. Y como les digo, es un libro que tiene 2 días de editado, de modo que algo más actualizado que eso no creo que se vaya a conseguir en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias por eso, Jairo. Felicitaciones, Marco. Qué Sí. maravilla. ¿Alguna pregunta de los chicos presentes? Chicas, sobre todo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, Marco, vamos a cerrar y yo siempre le hago una pregunta a los invitados, sobre todo dirigida a los estudiantes de pregrado. Es decir, imagínate que vas a comenzar a estudiar de nuevo, que yo imagino, Marco, que si la vida te diera la oportunidad de volver a nacer, estudiarías de nuevo derecho, ¿o no? ¿No? Cónchale, es una gran pregunta. Ah, Eh, la em, pregunta es esto, ya para que responda la pregunta luego. Te vas a responder primero si volverías a estudiar derecho, pero conservando la experiencia que tienes ahora, ¿no? Conservando la experiencia que has vivido como abogado, como litigante, como profesor de filosofía
y de medios principales de solución de controversias. Ya voy a corregir esa palabra de alternativo para atribuirle a la manera principal como los humanos resolvemos los problemas. Ahora, Marco, si volvieras a estudiar, ¿qué te gustaría conseguirte la carrera de Derecho que no conseguiste en esa primera oportunidad que estudiaste Derecho? Estoy pensando en los estudiantes que están iniciando su carrera, que están en el medio de la carrera o que están terminando, porque se puede anticipar y decir, oye, el profesor Marco, que ha tenido tanta experiencia como profesor, como litigante, como consultor, experto en temas de arbitraje y todos estos temas, nos recomendó que tuviéramos en cuenta tal cosa, que hiciéramos esto en pregrado, que él no lo hizo y le hizo falta luego, tengo que suplirlo. A eso me refiero. ¿Qué te gustaría encontrarte en esa nueva carrera de Derecho que vas a cursar? Ok, qué buenas preguntas. Y voy a responder de la siguiente manera. Supongo que debo decir que sí volvería a estudiar Derecho, ¿ok? Y entonces, pero voy a responder por qué. Porque a mí me gustaría en otras vías estudiar muchas otras cosas, ¿no? ¿Y por qué diría que volvería a estudiar Derecho? Porque el Derecho probablemente sea la única carrera, junto con la filosofía probablemente, que te permite estar en contacto con muchas otras cosas, que te permite estar en contacto con prácticamente con cualquier cosa en el mundo. El derecho te permite que cuando tienes un litigio de construcción, transformarte en ingeniero, que cuando tienes un litigio de tierra, transformarte en agricultor, cuando tienes un litigio de familia, transformarte en una especie de padre o de cura o de lo que fuere. Es cuando tienes un litigio o una asesoría, no tiene que ser litigio, ojo, porque el derecho es mucho más que litigio y eso también es algo que quiero enfatizar. Cuando tienes un caso o un cliente que asesorar en un negocio, pues te conviertes en el mejor asesor en ese negocio y aprendes de tornillos y aprendes de vacas y aprendes de lo que fuere. Entonces, a una persona que tenga curiosidad sobre el mundo, yo creo que el derecho es lo máximo porque te permite ver el mundo entero. O sea, y por ejemplo, yo asesoro clínicas, entonces yo he tenido que sentarme con médicos que me han enseñado lo que es una trombosis, por ejemplo, recuerdo. Y he pasado horas con médicos explicándome lo que es una trombosis. Entonces yo empecé, ajá, y anotando, ¿ok? Y aquí sí tal cosa, y que no sé qué, no sé qué más. Ahí sí pasa tal cosa, pasa tal cosa. Y entonces termina haciendo, bueno, terminas traduciendo al derecho lo que te dice un médico. Entonces, desde ese punto de vista, esa especie de abarcar, de poder abarcar el mundo desde el discurso jurídico es absolutamente fascinante. Y no sé si habrá otro ámbito, otra práctica social que te permita tener tanto contacto con el mundo y eso a mí me ha verdaderamente apasionado, literalmente. ¿Por qué? Porque como te digo, hay muchísimas cosas en el mundo que me apasionan, como Jairo sabe, yo soy músico también y practico la música profesionalmente con mucha alegría, con mucha pasión e inclusive he logrado conseguir un espacio donde vinculo la música con el derecho, donde estudio el derecho digamos, como un problema interpretativo y la música como un problema interpretativo. Entonces, pues a través de la hermenéutica, pues las vinculo. Entonces creo que ahí el derecho te permite todo esto. Y muy importante, y quería aclararlo, el derecho no es solamente litigar, porque quiero también sacarles de la mente es eso. El derecho hoy en día es acompañar a tus clientes. Y no solamente verlo desde el derecho privado, que es en donde yo estoy, el derecho, te metes en absolutamente todo. O sea, el derecho trabajas en Naciones Unidas, trabajas en el ámbito de los derechos humanos, trabajas en una ONG, trabajas dentro de una empresa, te vuelves empresario,
te vuelves agricultor, te vuelves en el ámbito de la ganadería. Es decir, el derecho realmente da para todo. Entonces, una persona, si ustedes tienen esa curiosidad por la vida y por la sociedad, creo que el derecho ofrece esa cosa. Entonces, a la pregunta, ¿qué harías en otra vida? Que yo probablemente hubiera podido responder, me encantaría ser astronauta o me encantaría ser físico o lo que fuere, diría, bueno, me encantaría ser abogado porque inclusive me permitiría estudiar el derecho de los astronautas y me permitiría sentarme con un astronauta a entender algo sobre los astronautas o sobre los satélites o sobre el derecho en la Luna o en Marte, ¿no? Entonces, creo que mejor que eso, imposible. Ajá. ¿Qué le pediría yo al derecho? Algo así me decías tú, Jairo. ¿Qué le gustaría en la carrera de Derecho estudiar que no pudiste estudiar en la primera oportunidad que recibiste? Ajá, claro, habría muchas cosas. Sin embargo, yo creo, fíjate, yo más bien lo enfocaría qué error no hubiese querido cometer. Hoy les hablo con enorme pasión sobre el derecho, porque realmente me apasiona, porque realmente creo que es una gran carrera, es una carrera hermosísima. ¿Qué error no hubiera querido cometer? Que cuando yo lo estudié no lo veía como una gran carrera y ojalá que ustedes no estén cometiendo ese error. El derecho es una enorme carrera. Yo lo veía como una carrera un poco menor porque yo estudiaba filosofía y estudiaba música y entonces yo pensaba que la música y la filosofía eran pues disciplinas que tenían muchísimo más peso específico que el derecho, porque el derecho lo veía como algo un poco más práctico, tal, y eso fue un error garrafal que cometí, una arrogancia adolescente imperdonable que no me permitió estudiar con la profundidad que tenía que haber estudiado el derecho. Porque el derecho es una enorme carrera. Cuando estudiamos obligaciones, cuando estudiamos contratos, cuando estudiamos bienes, estamos viendo lo más fundamental de las relaciones humanas. O sea, las relaciones humanas todas se ven a través de las obligaciones, todas se ven a través de algún aspecto de contratación. Todas de alguna manera tienen que ver con bienes o con lo que son las personas. Inclusive el derecho es tan maravilloso que ha reflexionado sobre lo que pasa después de que te mueres y después y lo que pasa con la gente que te sobrevive y tiene soluciones fantásticas para resolver los problemas a la gente que le sobrevive y qué hacer con los bienes de la gente que murió. De modo que igual pasa con el derecho constitucional, que nos dice cómo tiene que convivir una sociedad, qué principios de moralidad política sostienen una sociedad, por ejemplo. Entonces, o el derecho procesal, que nos da las garantías fundamentales para que no se nos violen el derecho a la defensa o el derecho al debido proceso o a la presunción de inocencia mientras se está discutiendo alguna controversia, pues. Entonces, el derecho es así de profundo, así de importante para nuestras vidas, así de importante para la sociedad. Entonces, si yo alguna tontería cometí fue esa, y yo no quisiera que ustedes cometieran esa tontería. O sea, que cuando ustedes estén estudiando obligaciones, vean eso con una pasión y digan, wow, cuando ustedes estén estudiando teoría general del derecho, vean la estructura de la norma jurídica y se sorprendan y digan, increíble, cuando ustedes estén estudiando la relación entre moral y derecho, digan, caramba, pero ¿cómo alguien ha podido pensar en esto? ¿Cómo pueden haber tantas teorías sobre cómo se relaciona la moral con el derecho? ¿Y cómo alguien puede pensar que no hay relación? ¿O cómo otra gente puede pensar que sí hay relación? Entonces, creo que esa torpeza no la debe cometer más nadie en la vida.
O sea, creo que todo el mundo debe estudiar derecho con una pasión absoluta, pensando que es la mejor carrera de la vida. Puede que les entren dudas, por supuesto nos pueden entrar dudas. Puede que, caramba, que un día digan, caramba, ¿será esto lo mío? Sí, puede que les pase eso, pero crean, muchachos, que crean en ustedes y crean que han tomado un camino correcto, crean que han tomado un camino de bien, crean que este camino los va a ayudar para cualquier otro camino que vayan a tomar. Después de que terminen la carrera, probablemente muchos de ustedes terminen siendo empresarios y darán gracias a Dios por haber sido abogados. Muchos de ustedes terminen siendo unos fabulosos ganaderos y darán gracias a Dios por haber sido abogados y por haber entendido, por tener esa herramienta de saber de obligaciones y de bienes, a pesar de que necesiten un abogado para resolver sus controversias. No vayan a estar creyendo que son ganaderos y van a resolver sus cosas, pero van a tener esa perspectiva, ¿me explico? Entonces yo sí creo que ese es el error que yo no hubiera querido cometer. O sea, que hubiera querido estudiar. Yo hubiera querido estudiar mejor derecho, pero eso no es culpa del derecho, es culpa mía. Entonces, no cometan ese error. Eso es a lo que les invitaría. Sí, profesor, en el chat hay muchos agradecimientos de las personas que están a nivel online. Una nos dice que su ponencia le recordó los consejos de su padre, indicando que todos deberíamos estudiar Derecho. Otra persona hace referencia a el hecho de que también se identificó con esa arrogancia adolescente que no le hizo disfrutar la carrera como debería, pero agradece estos espacios porque lo trae cable a tierra. Hay una pregunta que establece lo siguiente, que dice, ¿puede relatar un caso que le haya impactado y compartirnos qué lección le dejó? Caramba, bueno, un caso, pero de mediación, de arbitraje, ¿en qué sentido? Vamos para ver. Tenemos que diluirlo el contexto, ¿no? Me imagino que de mediación. Ok, ok. Bueno, he tenido, la verdad que he tenido muchísimos, a Dios gracias, pues he tenido muchos casos de mediación y arbitraje. Yo tal vez podría citar tal vez dos que me han impresionado, que me impactaron mucho. Uno de mediación y uno de arbitraje. El de mediación me impactó mucho porque fue un caso en el que se estaba discutiendo la venta de un terreno grande y muy costoso acá en Caracas, en el que se iba a construir una bomba de gasolina, ¿no? Y el vendedor se comprometía a sacar una serie de permisos que al final no sacó. Entonces, el comprador demandó la resolución del contrato y lo que quería, bueno, por supuesto que le devolvieran el dinero, eran varios millones de dólares. Entonces, en ese caso, el comprador, el vendedor, al final, bueno, no se quería, si se quería, fue un caso muy complejo de muchísima tensión. Y el vendedor finalmente dice, ok, yo le devuelvo el dinero, pero yo no puedo devolver todo el dinero ahorita, yo lo tengo que devolver por partes. Lo tengo que devolver por partes en un periodo de 2 años y logramos inclusive que pagaran los intereses correspondientes. Entonces el comprador se sintió sumamente ofendido, esto estoy resumiendo muchísimo, hubo mucha más complejidad sobre eso, se sintió sumamente ofendido y dijo que él se iba directamente a arbitraje, que él no aceptaba esa solución, ¿no? Entonces yo me senté como mediador a analizar el caso con él en privado, no públicamente, en privado. Y entonces yo le decía, bueno, tú te vas a arbitraje y el arbitraje ¿cuánto te va a durar? Te va a durar por lo menos 8 meses, un año, le dije yo, ¿no? Entonces, después de ese arbitraje, seguramente se va a intentar una nulidad. Son 6 meses más, estamos hablando de año y medio. Y después de esa nulidad, vas a tener que ejecutar forzosamente el resultado del laudo y la ejecución forzosa va a resultar en que te vas a quedar con un terreno que no quieres, porque ya le había manifestado que él no quería el terreno, que él quería el dinero. Y vas a tener que vender un terreno que tú no quieres vender porque ya tú también manifestaste que tú no eres vendedor de terreno, que tu negocio es otro. Entonces, o sea, en un periodo de 2 años, tú vas a terminar con exactamente lo que tú me estás diciendo que no quieres. Mientras que si firmamos hoy,
mañana tú tienes $500,000 en la cuenta. Y ciertamente, bueno, vas a pasar 2 años recibiendo dinero, cosa que tú no quieres, pero vas a terminar en 2 años con mucho, recibiendo dinero. En cuestión de un año tienes más dinero y tal y qué sé yo. Pero en lugar de estar litigando en un litigio que no sabes si vas a ganar o si vas a perder, aunque tú creas que vas a ganar y tengas muchas probabilidades de ganar, evidentemente, pero en todo caso, pues no vas a tener ni un medio de aquí a 2 años. Mientras que en este momento ya tendrías una buena plata y vas a seguir recibiendo plata mensualmente de aquí, durante los próximos 2 años, ¿no? Entonces, hacer que el comprador racionalizara eso ante la indignación que tenía, esto es una cosa resumida, esto fueron días de trabajo, pues no, en definitiva fueron como 15 horas de trabajo, no crean que eso fue demasiado, pero fue un caso que era mucha plata y que se resolvió en muy breve tiempo, pues, y que eh, creo que planteaba dos problemas, un problema digamos, de razonabilidad de la solución, que era frente a emocionalidad de la solución, que era que por lo emocional yo iba a terminar demandando, cuando lo racional era que por la vía del acuerdo lograba un resultado mucho más expedito y con mejores resultados. Y también frente a un tema que la práctica nos lleva, que muchas veces en esta materia, lamentablemente no podemos estar hablando de cuestiones justas, porque lo justo sería que le hubieran devuelto sus reales con intereses ese mismo día y todo el mundo hubiera estado contento, pero bueno, la realidad se impone. Entonces, aquí fue un tema de realidad y decir, miren, señores, bueno, esta es la realidad y no podemos hacer nada. Pues entonces, cualquier otro camino es mucho más complicado. Entonces, racionalizar esto fue duro, pero muy interesante. Y lograr ese acuerdo que fue muy, muy, muy complicado, tanto con el comprador como con el vendedor, fue algo que a mí me interesó y me gustó muchísimo, ¿no? Eso creo que fue un caso que para mí fue paradigmático. Y desde el punto de vista de arbitraje, un caso que a mí me gustó muchísimo, que fue por varias razones. En primer lugar, porque fue un caso de construcción, que a mí me encantan los temas de construcción, pues son increíblemente complejos, y este fue particularmente complejo porque era un astillero que se construyó en el Orinoco para lanzar unas plataformas petroleras que iban a estar mar adentro, o sea, se sacaban por el río hacia afuera, hacia el delta, y salían hacia afuera para, bueno, para temas, pues, petroleros, ¿no? Y hubo un problema legal muy complicado sobre a quién le correspondía pagar un dineral por unos temas que no estuvieron previstos en la construcción. El tema era increíble porque en esa zona, literalmente, un ser humano normal de 70 kilos caminaba y se hundía hasta aquí, pues hasta aquí. Y se diseñó un astillero que aguantaba plataformas de 12.000 toneladas. Entonces hubo un tema de a quién le correspondía un gasto extra que hubo por material extra que hubo y por unos desvíos, parecen mentira, pero digamos, el material tenía que llegar por un camino y resulta que no se previó que el puente no resistía el peso de los camiones que iban a llevar el material. Entonces, para el relleno. Entonces, había que hacer el otro camino que era mucho más largo y eso generaba unos costos enormes. Entonces había que decidir si el comitente o el constructor era el que tenía que pagar, el que tenía que pagar esa parte de la construcción. Y eso tenía unas enormes repercusiones
porque también se podía retrasar el lanzamiento de la plataforma y había muchísimo dinero involucrado en eso, pues, ¿no? Entonces, eso fue un caso muy, muy grande, muy complicado, donde había problemas técnicos increíbles que teníamos que resolver como árbitros y que me gustó muchísimo y que tuvo varios elementos interesantes. Primero estuve con un panel arbitral extraordinario con otros dos árbitros fabulosos. Uno de ellos hoy en día es socio mío, que es el doctor Pedro Planchar, que sabe, son una persona, probablemente las personas que más sabe de obligaciones y contratos en Venezuela, y el doctor Eloy Anzola, que también es un árbitro pues extraordinario. Yo era muy joven en ese momento y tenía estas dos portentos a mi lado, entonces eso también me gustó muchísimo. Y el tercer elemento que fue muy interesante y que me marcó mucho fue que cuando yo veo el proyecto y cuando me van a nombrar árbitro, yo veo que en el proyecto, yo dije, mire, en Venezuela no puede haber dos proyectos iguales, o sea, esto es un proyecto tan único que no puede haber otro. Y yo sabía, mi papá es ingeniero civil, y yo dije, caramba, mi papá creo que fue el que diseñó todos los suelos de este proyecto. Entonces le pregunto a mi papá y mi papá me dice, en efecto, yo fui el que diseñé los suelos. Entonces, en de arbitraje hay un tema que es que uno revela todos los posibles conflictos de interés que pueda tener antes del arbitraje. Entonces, usualmente uno revela un parrafito donde dice, mire, yo conozco al señor fulano, o yo conozco al abogado tal, o yo conozco al demandante, o conozco al demandado, o lo que fuere, ¿no? Aquí yo hice 3 páginas revelando que, bueno, que pues que mi padre era mi padre, pues, y que había estado involucrado como el que diseñó todo el tema de los suelos y tal, y qué sé yo. Y bueno, fueron 3 páginas escribiendo todo, hasta el más mínimo detalle en que yo podía estar vinculado con mi papá, que se podrá imaginar que son muchos, ¿no? Entonces, hubo una cosa muy, muy, muy bonita que fue que las partes me allanaron, me dijeron que no había ningún problema, que ellos confiaban en mi imparcialidad. Y por otro lado, una cosa más bonita aún, que fue que las partes nombraron como experto en ingeniería de común acuerdo, como único experto a mi papá. Entonces, yo al final, yo era árbitro y él era experto y tenía que interrogarlo en el arbitraje. Y fue muy cómico porque yo y en mi casa no podíamos, pero no hablábamos, pero nada, nada. Y era cómico porque mi mamá de repente nos preguntaba cómo les está yendo y nosotros no hablamos, ¿no? No podemos hablar y se ponía furiosa, ¿no? Y ustedes que no hablan nada, pues porque no podemos hablar de nada. Entonces, y un día me llamó para preguntarme una cosa, pero práctica, así, de que yo le dije, mire, este es el teléfono del presidente del tribunal arbitral, comunícate con él. Y bueno, chévere, porque era una cosa así de que día era tal audiencia, por ejemplo, una cuestión así. Entonces, ni siquiera eso lo hablamos. Entonces, fue una experiencia que desde el punto de vista profesional fue muy, muy, muy profunda, muy, muy intensa, muy complicada. Y pues desde el punto de vista práctico también tuvo cosas muy, muy interesantes como estas que les estoy narrando. Yo creo que esas son las dos que más me han llamado la atención. Ahora sí, Ajá. gracias Marco, gracias. Ya tenemos que cerrar, pero una última pregunta que siempre acostumbramos a hacer. ¿Qué libro le recomienda a los estudiantes que lean ya? O sea, que salgan corriendo para la biblioteca o para una librería a comprar ese libro y que se pongan a leer. Bueno, ahora simplemente que lo bajen de Google, de Internet. Por favor, y con Buenísimo. eso cerramos. Cerramos. Me fascina. Yo soy un apasionado de Jorge Luis Borges, pero apasionado, me parece probablemente el autor más delirante que haya leído. Y de Borges le recomendaría ficciones. En literatura latinoamericana, creo que un libro que no sé por qué es menospreciado, pero creo que es una de las grandes cúspides de la literatura latinoamericana es Pedro Páramo. Pedro Páramo es un libro que va más allá de lo extraordinario y además escrito en un momento donde uno no se puede explicar cómo alguien pudo escribir ese libro. O sea, es un libro más allá de lo extraordinario. Y el libro que me estoy leyendo en este momento, y estoy absolutamente fascinado y fue el segundo intento que hice.
Este es mi segundo intento porque lo intenté leer hace muchísimos años y no pude. Y ahorita estoy realmente, absolutamente encantado con el libro. Estoy leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky y es realmente de una potencia psicológica y de unas reflexiones desde el punto de vista de moralidad y derecho que estoy de verdad, pero atrapadísimo con el libro. Es el que estoy leyendo en este momento. Y bueno, no hallo el momento de terminarlo para ir con Tolstoy y Guerra y Paz, pero que voy a dedicarme ahorita a los rusos. Pero si tuviera que decirles, pues siempre recomiendo, como les decía, Borges. Yo creo que Pedro Páramo es un libro que todo latinoamericano tiene que leer, a juro. Y bueno, y ahorita que estoy en este instante leyendo Crimen y Castigo, que es una verdadera obra maestra de la psicología y también de la reflexión de moralidad. Marco, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima, que va a ser pronto. Va a ser pronto. Caramba, yo no tengo palabras para agradecerles. De verdad, les reitero que cuentan conmigo porque primero me encantó esta conversación, me encantó este tipo de reflexión que nos invitan a hacer, no son reflexiones comunes y yo creo que eso es lo más importante. Es decir, es muy fácil que te inviten a hacer unas conferencias sobre reflexiones muy estándares, sobre, qué sé yo, una ley, una cosa ahí y tal, pero una reflexión más de fondo sobre el impacto que pueda tener una materia en la sociedad, en el futuro de Venezuela, no se ven comúnmente en el país. De modo que aquí estamos hablando de una universidad que nos ha invitado a hacer un tipo de reflexión distinta y de avanzada. De modo que felicito a la universidad y felicito a Jairo, y felicito a sus autoridades y a los estudiantes que han estado interesados en esto. Y además agradezco muchísimo el tono en que se ha llevado esto, el tipo repito, el tipo de reflexión que me han ayudado a hacer y todo este tipo de preguntas inesperadas que me han encantado además, me han encantado porque creo que esas son preguntas que además dicen muchísimo también sobre cosas que tienen que ir más allá del derecho, porque yo creo que el abogado tiene que ir mucho más allá del derecho y eso es muy importante. O sea, el abogado no puede limitarse a leer derecho, tiene que leer muchas otras cosas también. Tiene que saber conocer la literatura mundial, tiene que conocer filosofía, tiene que conocer muchas otras cosas. Así que muchísimas gracias, Jairo, muchísimas gracias a las autoridades, muchísimas gracias sobre todo a los muy apreciados estudiantes que estuvieron acá y colegas que estuvieron acá. De verdad que estoy muy feliz por esta invitación. Muchas gracias.